En aquellos días, cuando la tierra de Israel vivía bajo el dominio del Imperio Romano y la gente caminaba con más fe que certezas, comenzó una historia que parecía pequeña a los ojos del mundo, pero que estaba destinada a quedarse para siempre en la memoria de los siglos. Todo empezó en Nazaret, un pueblo humilde de Galilea, de calles estrechas y casas sencillas, donde la vida se llevaba con calma y trabajo duro. Allí vivía María, una joven comprometida con José, un hombre justo, trabajador, descendiente de la casa de David. No eran ricos, no tenían poder, no estaban rodeados de lujo, eran personas comunes, de esas que nadie imagina dentro de un evento que cambiaría la historia. Una tarde, sin anuncio previo y sin que nadie pudiera prepararse para ello, el silencio de aquella vida sencilla se rompió con una presencia que no era humana. El ángel Gabriel apareció delante de María y sus palabras fueron como un golpe de luz en medio de lo cotidiano. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. María se turbó, porque no era normal escuchar algo así, y menos de un mensajero celestial. Pero el ángel continuó, y su voz no traía confusión, sino propósito. No temas, María, porque has hallado favor delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. María sintió que el mundo se le detenía por dentro. Su mente buscó una explicación, porque había cosas que simplemente no encajaban con la lógica humana. Con sinceridad, preguntó cómo podía ser eso, si ella no había estado con ningún hombre, y entonces Gabriel reveló el misterio. Aquello no sería obra de carne ni de voluntad humana, sino del Espíritu Santo. El poder del Altísimo la cubriría, y por eso el niño que nacería sería santo, llamado Hijo de Dios. Como señal, el ángel le habló de Elizabeth, su pariente, una mujer mayor que todos consideraban incapaz de concebir, y que sin embargo ya llevaba 6 meses de embarazo. Y entonces Gabriel dejó caer una frase que parecía abrir el cielo de par en par, porque para Dios no hay nada imposible. María respiró profundo, no respondió con gritos ni con espectáculo. Respondió con esa valentía callada que solo tienen las almas que confían en Él. Aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y así, en ese instante, la historia tomó forma dentro de ella. Poco tiempo después, María no pudo quedarse con todo aquello sola. Emprendió un viaje hacia la región montañosa de Judea, donde vivía Elizabeth con su esposo Zacarías. El camino era largo, difícil, de polvo y sol, pero ella caminaba con el corazón encendido por una mezcla de temor, fe y asombro. Cuando María entró en la casa y saludó, ocurrió algo que la estremeció. El niño en el vientre de Elizabeth saltó como si reconociera la presencia de un secreto divino. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó palabras que María no había escuchado de nadie más. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Y como si el cielo mismo estuviera confirmando la verdad, Elizabeth dijo: ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? María sintió que no estaba loca, que no estaba inventando nada, que Dios estaba marcando el camino. Y entonces María habló con emoción contenida, alabando a Dios con un canto de gratitud, como quien entiende que lo que está viviendo es grande, pero también sabe que traerá consecuencias. Cuando María regresó a Nazaret, la vida parecía seguir su curso, pero la realidad humana no tardó en golpear. José, su prometido, notó el embarazo, y aunque María intentara explicarle el misterio celestial, el corazón de un hombre no estaba preparado para comprenderlo sin ayuda divina. José era un hombre justo, y por eso no quiso exponerla a la vergüenza pública. En silencio, con el corazón roto, decidió apartarse discretamente. Pero esa misma noche, cuando la tristeza y la duda lo envolvían, Dios intervino. Un ángel se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y le dio una misión clara: dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José despertó distinto, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque ahora tenía una dirección. En lugar de alejarse, decidió quedarse, decidió protegerla, decidió caminar con ella,
aunque eso significara cargar con rumores, miradas y juicios. Y así, con la promesa de Dios como única seguridad, ambos siguieron adelante. Fue entonces cuando el Imperio Romano movió las piezas del mundo, sin saber que estaba empujando una antigua profecía. El emperador César Augusto decretó un censo, un registro que obligaba a cada familia a regresar a su ciudad de origen. José, por ser descendiente de David, tuvo que ir a Belén, en Judea, la famosa ciudad de David, y María, ya en la etapa final de su embarazo, lo acompañó. El viaje desde Nazaret hasta Belén era largo y arduo, más de 100 kilómetros por caminos duros. Imaginen las noches frías, los días agotadores. No era una travesía para una mujer a punto de dar a luz, pero ellos no tenían opción, y así caminaron, paso a paso, con la incertidumbre y la fe mezcladas en el mismo corazón. Cuando por fin llegaron a Belén, la ciudad estaba desbordada. Había gente por todas partes, familias buscando un techo, un torbellino de voces, animales y prisa. José buscó alojamiento, tocó puertas, preguntó, insistió, pero no había lugar, no había espacio, no había comodidad. Y en medio de esa presión, justo cuando todo parecía demasiado difícil, llegó el momento. María comenzó a dar a luz. Y así, en Belén, sin palacio, sin coronas, sin música de celebración, nació Jesús. María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, un lugar destinado para alimentar animales, porque era lo único disponible. Esa escena tenía algo que dolía y a la vez conmovía profundamente. El Salvador prometido no llegó con grandeza humana, sino con una humildad absoluta. Era como si Dios estuviera diciendo, sin palabras, que su poder no necesitaba lujo para ser real. Pero aunque la tierra parecía silenciosa, el cielo estaba despierto. Esa misma noche, en los campos cercanos a Belén, unos pastores cuidaban sus rebaños. Eran hombres sencillos, de manos ásperas y vidas sin reconocimiento, acostumbrados a dormir al aire libre y a vigilar en la oscuridad. De repente, una luz celestial los rodeó y un ángel del Señor se apareció frente a ellos. El miedo los paralizó, pero el ángel habló con una voz que traía paz. No temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y les dio una señal inconfundible: encontrarían al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y entonces el cielo se abrió como un canto. Una multitud de ángeles apareció alabando a Dios, proclamando gloria en las alturas y paz en la tierra. Cuando la visión desapareció, los pastores no se quedaron discutiendo ni dudando. Se miraron y supieron que tenían que ir. Corrieron hacia Belén, atravesaron las calles, preguntaron, buscaron, hasta que lo hallaron a María, José y el niño, tal como se les había dicho. Al verlo, algo cambió dentro de ellos. No era solo un bebé, era una señal viva. Ellos contaron lo que habían oído, y la noticia comenzó a moverse de boca en boca, como fuego en hierba seca. María, en cambio, guardaba todo en su corazón, como quien entiende que algunas cosas no se explican, se contemplan. Pasaron los días. Al octavo, el niño fue circuncidado, como mandaba la ley judía, y recibió oficialmente el nombre que el cielo había elegido: Jesús, un nombre que cargaba un destino, porque significaba salvación. Más tarde, cuando se cumplieron los días establecidos por la ley, José y María lo llevaron a Jerusalén para presentarlo en el templo. Allí, entre el movimiento de sacerdotes, el olor a que había esperado toda su vida, la consolación de Israel. Cuando vio al niño, lo tomó en brazos con lágrimas contenidas y dijo que por fin sus ojos habían visto la salvación de Dios. También estaba Ana, una profetisa anciana, que habló del niño a todos los que esperaban redención, y en medio de bendiciones y profecías, María escuchó palabras que no eran dulces, pero sí verdaderas. En aquel niño sería causa de levantamiento y caída para muchos, y una espada traspasaría el alma de ella, porque la gloria venía, sí, pero también vendría el dolor. Con el tiempo, otra señal apareció en el cielo, y desde tierras lejanas llegaron sabios de Oriente,
guiados por una estrella. No eran pastores ni aldeanos, eran hombres de conocimiento, observadores del firmamento, viajeros de largas distancias. Llegaron primero a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que había nacido, y esa pregunta cayó como una piedra en el corazón del rey Herodes. Herodes, temeroso de perder su poder, fingió interés y les preguntó dónde debía nacer el Mesías. Los líderes religiosos citaron la profecía en Belén. Entonces Herodes envió a los sabios hacia allí, pidiéndoles que regresaran para informarle, porque supuestamente él también quería adorarlo. Los sabios siguieron su camino, y la estrella volvió a guiarlos. Al llegar, encontraron al niño con María, se postraron y lo adoraron, y abrieron sus tesoros en oro, incienso y mirra. Oro, como para un rey; incienso, como para lo sagrado; y mirra, como un anuncio silencioso de un sufrimiento futuro. Pero esa misma noche, Dios les habló en sueños. No debían volver a Herodes, y se marcharon por otro camino. Herodes, al darse cuenta de que había sido burlado, se enfureció, y entonces, en la oscuridad del poder humano, tomó una decisión terrible. Mandó matar a todos los niños pequeños de Belén y sus alrededores, intentando borrar la promesa antes de que creciera. Pero Dios ya había protegido al niño. José recibió otro sueño urgente. Debía levantarse de inmediato, tomar al niño y a María y huir a Egipto. Y así lo hizo. No esperó la mañana, no buscó comodidad. Se levantó en la madrugada y escaparon. Cruzaron fronteras, se alejaron del peligro y vivieron como extranjeros por un tiempo, escondidos del ruido de la política y de la violencia, hasta que Herodes murió. Entonces, una vez más, el ángel habló en sueños a José, diciéndole que regresara. José obedeció, pero al saber que en Judea gobernaba el hijo de Herodes, tuvo temor. Por eso, guiado otra vez, se dirigió hacia Galilea, a Nazaret. Allí se establecieron de nuevo. Allí Jesús creció. No creció entre soldados ni entre reyes. Creció en una casa sencilla, con el sonido de herramientas, con el olor de la madera trabajada, con la vida cotidiana de un pueblo pequeño. Aprendió a caminar por calles comunes, a escuchar historias antiguas, a orar como oraban los suyos, a mirar el cielo como lo mira un niño que aún no sabe todo lo que cargará su nombre. Y así, el niño que nació en Belén, anunciado por ángeles y buscado por sabios, protegido en la huida y regresado en silencio, comenzó a aparecer ante el mundo no como un mito lejano, sino como una vida real, creciendo con el paso del tiempo. Porque antes de que el cielo se abriera otra vez en milagros y señales, Dios decidió que su historia empezara de la forma más humana posible, en un hogar, en una familia, en un pueblo pequeño, y en el corazón de una madre que nunca olvidó la primera voz que le dijo: no temas. Y así termina el inicio de esta historia, pero no con un final cerrado, sino con una promesa viva, porque el nacimiento de Jesús no fue solo un acontecimiento hermoso del pasado, fue una señal de que Dios puede entrar en la vida humana incluso cuando todo parece frágil, confuso o fuera de lugar. Él no llegó cuando el mundo estaba en calma, ni cuando la gente tenía todas las respuestas. Llegó en medio de caminos difíciles, puertas cerradas, incertidumbre y noches largas. Es como si el cielo quisiera recordarnos que la esperanza no depende de que todo esté perfecto, sino de que Dios sigue presente, activamente involucrado en nuestro día a día. Y hay algo profundamente poderoso en esto, aunque lo más grande comenzó en lo más sencillo. Un niño que no nació entre riquezas, sino entre humildad. Un rey que no se presentó con fuerza humana, sino con una paz que no se puede comprar. Desde ese momento, el mensaje quedó claro para todos los tiempos. La luz no necesita permiso para brillar. Y cuando Dios decide cumplir una promesa, absolutamente nada puede detenerla. Porque aunque hubo miedo en Belén y en Nazaret, Dios trajo dirección. Aunque hubo peligro, Dios dio protección. Aunque por momentos pareció haber silencio, Dios habló. Y aunque el mundo no entendiera lo que estaba ocurriendo, el cielo ya había marcado el camino. Jesús creció en lo oculto, en lo cotidiano, en lo simple,
Y eso nos enseña una lección valiosa, que muchas veces Dios está trabajando en nosotros sin hacer ruido, formando algo grande dentro de lo pequeño, preparando propósito en medio de la espera. Por eso, esta historia no solo se escucha, sino que se siente. Nos recuerda que no estamos solos, y que la fe no es ignorar las dificultades, sino caminar con confianza aun cuando no vemos el final. Nos recuerda que la esperanza no es una emoción pasajera, es una decisión en creer que Dios puede abrir caminos donde solo hay desierto y traer paz donde antes solo había ansiedad. Y si hoy tú estás atravesando un momento donde sientes que no hay lugar para ti, donde las cosas no salen como esperabas, donde la vida se ve pesada o incierta, esta historia te deja una verdad clara. Dios también puede nacer en tus noches más difíciles. Él puede traer luz a tu oscuridad, fuerza a tu corazón y propósito a tu espera. Porque el mismo Dios que anunció vida en Nazaret, que sostuvo el camino a Belén, que protegió al niño en el peligro y que transformó lo humilde en eterno, sigue siendo el mismo hoy. Y donde Él está, siempre hay futuro, siempre hay esperanza, siempre hay fe.